Vamos a escuchar al Padre Federico que nos hincha. Mira, la intervención mía sería en dos momentos. Primero, como a compartirles de dónde nació en mí como esa preocupación por lo que ahora llamamos más educación popular, que la palabrita original viene de 1925, que es educar desde la vida, no desde ideas. ¿De dónde me nació a mí eso? Luego, un poco cómo yo lo realicé, y luego yo haría como un resumen de todo lo que he dicho ahora, que me parece a mí supremamente rico. Yo retomaría todo lo que dijo ahora Luz Dari, que es para nosotros una experiencia fabulosa. Como mínimo, primera vez creo que nosotros los tres estamos en minoría. Somos 3 contra 9. Normalmente lo contrario. Los que enseñan y todo están arriba y el pueblo abajo. Aquí volteamos la cosa. ¿Ve? Y me caía en gracia también que Guiso dijera ahora que lo de profe. Cuando yo llegué a enseñar a la universidad, la primera vez que llegué al salón de clase y al seminario, pues en el 63, llegué al salón de clase, yo estaba de sotana, y todo el mundo eran charlando, molestando. Cuando llegué yo en la puerta, todo el mundo en silencio, se paró y al unísono, buenos días, reverendo padre. Y entonces les dije yo, vean muchachos, el nombre mío es Federico. Si alguno tiene mala memoria, me dice padre. Si tiene muy mala memoria, me dice reverendo padre. Si tiene buena memoria, si tiene mala memoria, me dice padre. Si muy mala memoria, reverendo padre. Si tiene buena memoria, me dice Federico. Si tiene muy buena memoria, me dice Fede. Y a la salida todo el mundo, ¿qué hombre Fede? Y yo, luego, si es por ahí, ahora me da ganas de decirle a ese hombre, él se llama Fredo, no lo insulten. Bueno, digo, ¿de dónde me nació a mí un poquito como esa orientación? Desde el seminario. Desde el seminario yo vi que a mí me entraron de 11 años al seminario a hacer bachillerato. No tenía uso de razón todavía no sé dónde está. Y yo nunca le presté atención a lo de cura, pero en teología ya me planteé lo de cura. Y entonces vi que lo de cura no era una cuestión como clerical, sino que estaba centrado en la persona de Jesús, y que la persona de Jesús era inseparable del pobre. Entonces, que si yo quería ser cura era en función y desde el pobre. Pero de inmediato, no sé por qué ni nada, la idea que se tiene y se tenía de pobre me repugnó. Yo, ¿por qué al pobre todo el mundo tiene que mirarlo para abajo? ¿Por qué al pobre nadie le pregunta nada? Porque al pobre no lo dejan ser él mismo. Entonces, esa idea se me entró a la cabeza y me lo confirmó un poco la misma persona de Jesús, que dije yo, es que el original de Jesús no fue que trabajó por el pobre, sino que él fue pobre. Y yo, ¿por qué entonces? Entonces empecé a trabajarles a eso, y durante todos los estudios después fue trabajando eso, y más o menos me hice, esto es muy importante para lo que vamos a ver ahora de la educación popular. Entonces fui armando toda una teoría sobre lo que era trabajo popular,
que no se llamaba trabajo popular, sino entre los pobres, y lo que era la dedicación al pobre. Y yo vine entonces con una teoría muy bien armada, perfecta. Y yo venía como profesor, me habían mandado a estudiarlo como profesor, y yo dije, esto no me lo van a entender, pero yo voy metiendo el venenito despacito. Pero resulta que yo llegué un miércoles y al lunes me nombraron rector del seminario de filosofía, que tenía como 100 estudiantes. Y el resultado fue extraordinariamente exitoso, porque ustedes se imaginan, un tipo joven, con las ideas bien claras, contrarias a la todo el mundo y con el poder en la mano. Conclusión, a los 3 meses me echaron. Y ahí se acabó mi carrera. Pero eso a mí antes me confirmó más. Yo con seguridad esto es por ahí. Y entonces empecé a chocar con todo el mundo, obvio. Entonces a los 3 años, a los 3 meses me echaron de rector, pero me dejaron de profesor de tiempo completo. Fue peor. A los 3 años me echaron. Y entonces yo me afirmaba más. Y me mandaron ya de profesor de tiempo completo a la universidad, que yo ya daba una clase en la Facultad de Filosofía, y a los 2 años me echaron. Entonces eso me confirmó más como en lo mío. Debo entender que eso era por ahí, que yo me oponía a todo eso. Entonces, aprovechando todo eso, le dije al arzobispo, que era muy por los pobres, muy buena persona, le dije, vamos, señor, yo llevo 5 años aquí, no le he creado sino problemas a usted. Por otra parte está el barrio popular, que están pidiendo un párroco para allá. Y a los curas que los habían mandado, los agarraba el Padre Vicente, que fue el que propiamente el fundador, que era muy revolucionario, y entonces los agarraba y les decía, bueno, si ustedes van a venir aquí, ese estaba al lado del pueblo, y él luchando con ellos. Entonces salían muertos de susto. Entonces yo le dije, yo era muy amigo de Vicente, yo iba allá sábados y domingos y me iba dando cuenta un poquito. Entonces le dije, déjeme ir para allá, ahí sí se lo soluciona a usted los problemas. Y entonces me dijo, bueno, váyase, pero no vaya a crear problemas. Entonces yo me fui y yo llegué allá como a la tierra prometida. Yo dije, aquí yo voy a realizar lo que yo quiero. Y tenía todo armado. Entonces yo me fui, yo quiero ser como los pobres para poder trabajar con ellos como desde la base. ¿Sí? Entonces yo me identifiqué 100% con la gente, con el pobre. Vivía como los pobres, trabajaba como los pobres. Yo, para conseguirle alguna cosita, le pedí a un señor que me diera trabajo en una carpintería, y él me dijo que no tenía con qué pagar ayudante, pero que me enseñaba a manejar un torno. Entonces yo me sentía identificado en eso, por lo menos comía con la gente, yo tenía seguridad social, y ahí mismo, cuando me fui para una seguridad social, no era EPS, sino otra del clero, que era muy buena. Entonces yo fui y dije que me quitaran de ahí para ser 100% como los pobres. Yo me sentía más o menos como Cristóbal Colón descubriendo la América, pues. Cuando por ahí a los 8 días empezaron la misma gente a tumbarme la dicha. Como a los 8 días estaba yo en una casa almorzando, para la gente era una sensación, ¿se acuerdan? Un cura
cura de sotana, comiendo con ellos, durmiendo, haciendo la siesta ahí. Y me dice, padre, ¿cómo se sienta a los 8 días? Y le digo, yo como en el paraíso, esto era lo que yo quería. Me dice, sí, padre, nosotros cuando nos dijeron que usted venía para acá de la universidad, dijimos, no, o sea que no va a aguantar 8 días. Y lo vemos muy contentos. Y eso que usted no es de los de nosotros. Pues yo no hice caso. Como al mes bajaba, porque bajamos unos senderitos a coger el bus, bajaba con otro señor amigo mío y me pegué una resbalada y me caí. Entonces me embarré todo y me dice el compañero, padre, devuélvase para que se cambie. Y le dije yo, ¿y cambiarse por qué? Padre, ¿se va a ir hacia el centro? Y yo, no, que la gente, muy bueno que la gente vea dónde uno vive. Y volteé y me dice, ¿qué va, padre? Si usted se puede ir de aquí cuando le dé la gana. Ya me tambaleó. La primera vez que me enfermé, llegó la gente, padre, le traemos médico. Y le dije yo, ¿y a usted les trae el médico? No, padre. ¿Ustedes cómo se curan? Con bebidas, den bebidas. Y a los 3 días me estaba intoxicando. Entonces ya le dije yo, padre, ¿le traemos al médico? No. ¿A ustedes qué? No, pues tenemos que ir a policlínica, que era urgencias. Llévenme. Ah, bueno, padre, entonces vamos a ir a llevar el socorro, a conseguir un taxi. Y le digo, taxi. ¿A usted la llevan en taxi? ¿A usted cómo los llevan? En bus. Señora, me llevaron arrastrado hasta allá y fui a montarme en el bus y todo el mundo empujando. Y llegó allá un salón grandísimo, lleno de gente, enfermos que llevaban horas. Y llegó ya a la puerta y 2 señoras que me llevaban, apenas dicen, un momentico que llegó el padre del barrio popular. Y salió una enfermera, un médico y una camilla. Cuando llegué yo abajo, yo creo que llegué curado. Y yo dije, esto no funciona, aquí hay algo que no funciona. Porque en el fondo yo estoy haciendo es una comedia. Bueno, seguí así y el último golpe eso fue todo el año así, como tumbándome todas las ilusiones. El último golpe fue el que me dio más duro porque ya me tocó más la formación. Estaba un señor agonizando y me llamaron allá a que fuera, para que le rezara. Y llegué yo allá, pues yo pasé de la universidad al barrio, porque no sabía nada de parroquia ni nada. Y llego y me paró ahí y me dice una señora, así pasito, padre, récele. Y le dije yo pasito, ¿récele qué? Y voltea y dice a todo volumen, ah, no sabe, entonces repita conmigo, Jesús, José y María. Yo salí con ganas de quemar todos los libros. Y yo, esto no funciona, esto no. Hay algo que aquí que no funciona. Yo digo que el día más feliz de mi vida fue el día en que yo fui al Popular, el último domingo de enero del 68, porque yo llegué como para realizar todos mis sueños. Y el día más triste de mi vida fue el primer domingo de noviembre, donde yo salí como derrotado. Yo dije, esto no funciona. Y entonces me fui por la noviciado de los jesuitas. Yo era muy amigo del maestro de novicios, y en ese momento había salido el documento de Medellín. Entonces ahí yo, con la ayuda del maestro de novicios que me orientó 8 días de retiro, yo descubrí 3 cosas. Primero, que Jesús había tenido un concepto más original de pobre, que para Jesús no era solamente el pobre el que carecía, sino que era una manera de ser persona. Segundo,
que yo estaba partiendo, no de la realidad de la gente, yo no estaba aprendiendo de la gente, sino que estaba haciendo lo mismo. Mis ideas las estaba llevando a la realidad y no estaba partiendo de la realidad. En otro término, que yo no estaba realmente haciendo al pobre sujeto, sino en el fondo tratar de metiéndole una ideología que era la mía y que yo no tenía que renegar de lo mío, sino utilizar lo mío para comprender y leer lo que estaba viviendo la gente, y que en el fondo ellos eran justamente los sujetos. Y tercero, que lo que había que repartir no era la riqueza, sino la pobreza. Que la riqueza nunca va a ser universal. La riqueza siempre es particular, pero que la pobreza la podemos compartir todos. Entonces yo ahí sí volví al barrio con otra mentalidad totalmente distinta, y entonces ahí fui como organizando ya toda la metodología, la manera de trabajar con la gente, y empecé a ver que realmente el problema, el gran problema, tal vez el problema básico del pobre es que no lo han dejado ser sujeto. Que todo el mundo está por ayudarle al pobre, por quitarle lo del pobre, porque les parece que eso no está bien, pero no han dejado que sea el pobre realmente el sujeto. Eso, curiosamente, yo ya lo había descubierto cuando hice la tesis de doctorado. Yo hice la tesis de doctorado sobre el marxismo de Sartre, un filósofo francés. ¿Ve? Y yo ahí descubrí que Marx había tenido 4 grandes intuiciones geniales y a la vez 4 grandes vacíos, porque me llamó la atención de que este filósofo francés, que era por la libertad y todo, hubiera sido maoísta. Entonces yo vi que Marx había descubierto, había tenido 4 grandes intuiciones, pero 4 grandes vacíos. Pero cuando yo vi eso y empecé a elaborar la tesis, dije yo, esta tesis no puede ser sino para mí. Yo no voy a poder hablar de esto. Si en ese tiempo decir que el marxismo había tenido algo bueno, me crucifican. Y si decía que había tenido algo malo, también me crucifican. Entonces, lo que va en la línea de lo que yo les digo de educación popular fue que yo vi que uno de los grandes, geniales aciertos de Marx fue que él vio que la pobreza del pobre no era debida ni a Dios, ni era Dios el que creaba a los pobres y ricos, ni a la condición humana, de que unos nacen pobres y otros ricos, ni al rico. Marx dice bien claro, no es que el capitalista sea malo, es el sistema, que la pobreza del pobre veniera de un sistema, pero que ese fue como el gran acierto, pero que el olvido que él había tenido como buen intelectual, quitada la causa, desaparece el efecto. La causa de la pobreza del pobre es el sistema, cambiemos el sistema y desaparece la pobreza. Él no se dio cuenta que el que sufría el hambre, la explotación, el desprecio, no era el sistema sino el pobre. Eso nunca me lo he podido sacar de la cabeza. Que entonces el que tenía que luchar por cambiar la sociedad era el pobre, y que el gran error de él había sido que trabajaba en favor del pobre, pero no desde el pobre,
sino desde el poder. Y entonces empecé yo a trabajar eso, y entonces la gente misma me fue dando razón. Entonces yo empecé a trabajar todo y yo dije, ahora sí, yo ya sé cómo voy a trabajar en el barrio. Primero, yo voy a aprender de la gente. Lo mío es muy importante como idea, pero como práctica, lo que vale la del pobre. Y entonces yo voy a simplemente acompañar a la gente para que ellos hagan, y vi que eso funcionó, porque llegaba la gente, yo ya estabilizado bien, llegaba la gente y me decía, padre, ¿en qué nos puede ayudar usted? Y yo le decía, ¿y ustedes qué tienen? Nosotros nada, padre, ¿qué vamos a tener? Ustedes no tienen nada, yo tampoco tengo nada, démonos la mano y sentémonos a llorar aquí, pues ¿qué más vamos a hacer? Ustedes no tienen manos, no tienen pies, no tienen amigos, no tienen las necesidades, vamos a ver qué vamos a hacer. Padre, es que no hay escuelas, y yo no tengo niños para meter a la escuela. ¿Para qué van a hacer? Yo dije, voy a ver, si no es la gente la que se apropia de sus cosas, yo me voy, porque yo no estoy hecho para hacer obras sociales en el sentido clásico. A mí me parece que aún hoy todas las obras sociales se necesitan, pero siguen viendo al pobre como objeto de necesidad. Y yo vi como a los 8 días vienen los de la acción comunal y me dijeron, padre, estuvimos en la Secretaría de Educación y nos dijeron que no nos dejaron siquiera entrar. Y entonces le digo, bueno, entonces a mí me van a dejar entrar, yo voy a pedir la cita, pero ustedes vienen y ustedes hablan. Entonces fui yo y vi que en realidad sí, eso sí funcionaba. Pero fui yo con ellos, el secretario de Educación, me acuerdo que me recibió amablemente a los de la acción comunal y los saludó. Me dice, padre, ¿en qué le podemos ayudar? Le digo, a mí en nada. Yo vengo aquí con estos a ver que ellos son los que le van a decir las necesidades. Y entonces yo vi que el pueblo, que la gente era capaz de apropiarse de todo. Y así estuve, como a ustedes les costan los 20 años. Yo propiamente, yo no hice los 20 años, no hice ninguna obra. Ustedes ven a la iglesia, no le puse ni una obra, apenas arreglé el altar y el presbiterio. Y yo, si no lo hace la gente, no. Pero en todo estaba metido, ¿ustedes se acuerdan? Las manifestaciones, todas las cosas, ahí estaba yo metido. Nunca quise hacer parte de la acción comunal. Dije yo me preocupaba más bien es por ser amigo de los de la acción comunal. Pero si voy yo allá a la acción comunal, empiezo yo a hablar, todo el mundo me acoge. Entonces yo por detrás hago el trabajo sucio. Y vi que eso funcionaba, como decía ahora John Jaime y todo. Todas las obras del Popular, ¿quién las hicieron? Toda la comunidad, toda. Ahí me pusieron a mí el nombre de una escuela y yo no tengo ni parte con eso. Pero fuiste el motor. Claro, pero es que eso es lo que hay que hacer. Por eso me parece a mí que la enseñanza más grande, entonces yo ya pasaría un poquito a lo que, entonces como resumen, para mí la educación popular es lo que ha orientado todo mi trabajo, en todo sentido. El sentido religioso lo mismo. Yo vi que Jesús no vino a darle normas a la gente, sino a descubrirles el valor que ellos tenían. Uno de los milagros más sorprendentes de Jesús es el de la mujer con el flujo de sangre, que cuenta el Evangelio que la mujer estaba
no tenía nada. Y de pronto le ocurrió, yo voy a tocar a Jesús, que Él me va a ayudar. Y lo tocó y se quedó curada. Y Jesús hace toda una comedia. Dice, ¿quién me tocó? Y le dice, todo el mundo lo empuja y usted todavía pregunta. Y digo, no, yo vi que algo salió de mí. Entonces la mujercita, llena de miedo, se arrodilló y le dijo, le confesó todo y le dijo, la felicito, la fe suya es la que lo ha salvado. Es decir, la preocupación de Jesús no fue quitarle la necesidad de la gente, sino que fueran sujetos. Él no dijo, yo hice, usted fue la que hizo. Entonces, para mí, ese ha sido como entonces toda la orientación de todo el trabajo. ¿Cómo resumiría entonces lo de este encuentro? Que yo estaba viendo ahora las preguntas, los desafíos, el sujeto, las intenciones y la problemática. ¿Sí? ¿Cómo resumiría yo como todo lo que vi, que me parece fabuloso? ¿Sí? Yo digo, por ahí es de a poquitos, de abajo, pero por ahí es. Yo resumiría esto, que yo fui anotando. Primero, que la educación popular no es cuestión de contenidos, de ideas, sino de sujetos. El sujeto auténtico de la educación popular es las personas, y las personas que están viviendo, no el profesor. ¿Ve? El profesor antes se tiene que educar a partir de lo que está haciendo por la gente. Es la frase de un librito famoso de un alemán: educar es educarse. En la educación popular hay que voltear la proporción. Es lo fundamental, es la gente, y el profesor es el que aprende y se lo devuelve a la gente. Entonces, lo primero, repito, la educación popular no es cuestión de contenido, sino de sujetos. Segundo, no es cuestión de sujetos individuales, sino de sujetos comunitarios y universales. Y así me uno lo que decía ahora Juan, que es muy claro. Es que el pobre, la educación popular tiene que ser desde el pobre, porque el pobre es la persona universal. Mire, hay un comentarito de un místico francés del siglo XIX y XX que dice: ¿por qué Jesús nació en un pesebre? Dijo, porque era el lugar peor y último para nacer, pero no por humildad, sino porque Él venía para todos. Y dice, ¿quiénes fueron los primeros al pesebre? ¿Quiénes? Los pastores, que eran el grupo social más último. ¿Y quiénes fueron también? Los reyes. Si Jesús hubiera nacido en un palacio, ¿quiénes hubieran podido entrar? Los reyes, y no los pastores. El sujeto universal es el pobre. Es el que tiene unos valores que son para todo el mundo. Los puede participar todo el mundo. Por eso, en la frasecita que ustedes pusieron ahí de Freire, de Pablo Freire, dice: la educación popular es para los adultos también. Yo diría, es que casi que es más para los adultos, ¿ve? Porque el modelo de persona es en el pobre, no en el rico. El rico no es modelo universal. Y el modelo universal es el pobre, porque el pobre tiene lo que tiene toda persona: conjunto de valores extraordinarias y de fallas extraordinarias. ¿Ve? En el pobre, ustedes en el pobre encuentran de todo. Entonces, la segunda cosa que yo veía en lo que decimos aquí, que
el sujeto es el pobre, el sujeto no es un individuo, sino una persona, un ser comunitario universal, y que ese es el pobre. Tercero, que la universalidad, lo que se le ofrece a todos son unos valores, pero que los valores no existen en sí mismos. Claro que la estupidez sí existe en sí misma a veces, pues. Un compañero mío decía, un profesor de la universidad decía, este profesor no es un idiota total porque Dios no hizo nada perfecto. Mire, entonces el sujeto, el pobre, puede ser sujeto para todos por los valores, que es lo que han ido saliendo en los compartires. Sobre todo, por ejemplo, a mí me impactó mucho realmente lo de Barberart, porque es sacarle tanta cosa de valor a una cosa tan sencilla, en cierto modo, que todo el mundo desprecia. Usted es barbero, no creo que te miren para arriba, pues. Y sin embargo tiene todo un potencial y una riqueza enorme. Porque los valores yo los tengo que ver en concreto. Cuarto, un poco lo que decía Alfredo, que es muy, muy importante. Primero, si no hay nada concreto, es pura palabrería. Pero lo concreto que yo realizo es lo posible, no lo real posible, no lo ideal. Lo que dijo Alfredo ahora es muy importante, porque es que todos podemos hacer una acción real. ¿Por qué? Porque es que el ser humano vivo es el que actúa. Yo no puedo decir, aquí no hay nada que hacer. Siempre yo tengo que hacer algo. Como mínimo no hacer nada, le paré poquito. ¿Me entiende? Y por último, esa realidad posible es la que va construyendo el mundo desde abajo. El mundo nuevo, el mundo antiguo se construyó desde arriba, desde el poder, desde las ideas. El mundo de ahora, después de ese cambio del 60, en el 60 hay un cambio en la manera de mirar la vida. El mundo nuevo se construye desde abajo, desde lo concreto, desde lo posible. Eso es lo que a mí me queda de todo este conversatorio, y que yo los felicito a todos ustedes por la iniciativa, pero más por la manera como lo organizaron, en lo que realmente le dieron ustedes la primacía a la vida y no a las ideas, pero quisieron que las ideas también estuvieran presentes, pero para valorar la vida. Ustedes vieron las intervenciones de Alfredo y de Luz Dari, fueron todas en esa línea. Leerles lo que ustedes habían visto y devolvérselos a ustedes enriquecido, no con el valor de ellos, sino por haber descubierto lo que ustedes tomaban como tan normal y sin embargo estaba lleno de vida. Gracias. Quien quiera compartir, responder y contarnos qué importancia tiene la memoria. Se van a chutar una pelotica para que la enreden, ¿o qué? A ver, Fede. Mire, les explico por qué. A mí me parece que la memoria es más esencial para el medio popular que para los otros medios. Toda esa preocupación de hacer la memoria del barrio, todo eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el pobre
vive del presente. Ese es el gran valor de él. Ya les decía que el pobre tiene unos valores y unos destrucción, unas cosas negativas fatales. El gran valor es que vive del presente. El pobre tiene una manera propia de mirar el espacio y el tiempo, que es ya y ahora. Eso es un valor muy grande. Fíjense que eso directamente lo dice Jesús en el Evangelio. Preocúpense por el hoy, y el mañana ya tiene sus preocupaciones. El gran valor del pobre es que agarra lo que tiene y punto, es que no tiene más. Pero la falla es la memoria, ¿ve? Que por eso lo manipulan tan fácil, ¿ve? Entonces me parece a mí que el rehacer la memoria es fundamental, y rehacer la memoria no como la memoria, sino no como algo del pasado, sino como algo que está actual hoy, que ese es el sentido judío de memoria. Para nosotros memoria es volver al pasado, para el judío memoria es actualizar el pasado, y por eso, por ejemplo, lo que se insiste ahora, que no perdamos de vista a las víctimas, que removamos todo eso. Eso no es para volver al pasado, es para actualizar el pasado y no ver si eso que pasó no estamos viviendo ahora. Lo que dicen, el que olvida el pasado, lo que hace es tiene el peligro de volver a repetir el pasado. Entonces por eso para mí, todas estas cosas de memoria, la memoria del barrio y todo eso para mí fue fundamental. Bueno, ¿alguien más? Mire, la diferencia primero entre el del adulto y el joven de hoy es una diferencia, no es ideológica ni de técnica, sino antropológica. La generación de nosotros se crió según ideas y normas. Uno antes de nacer ya le imponía normas. El cambio del 60 es que partan el cambio del 60 es que se partió de una primacía de la cabeza a una primacía de la realidad, de la vida, de lo afectivo. Uno de los pensadores de nosotros más famoso, que ustedes lo han oído, Leonardo Boff, tiene dos frasecitas muy sencillas y muy descriptivas. Dice: hasta el 60 los pies caminaron desde donde les ordenaba la cabeza. Ustedes saben, la cabeza piensa, pero la cabeza no lo hace mover a uno. A uno no lo hace mover sino los afectos y las creencias, es decir, los pies. Dice, hasta el 60 la cabeza, los pies caminaron desde donde les ordenaba la cabeza. Ahora la cabeza piensa desde donde pisan los pies. Entonces, lo que yo diría es que acojamos lo del joven fundamentalmente tal como él lo expresa, porque está dejando surgir la vida, lo que nosotros sabía, lo que nosotros salía ya como encajonado, pero necesita justamente quien le oriente esos deseos, no que se los ahogue, ni que se los deje salir como fue en la época del 70, lo que os decías, prohibido prohibir, haga el placer y no la guerra, todas esas cosas. Un profesor de nosotros en la universidad decía, ya después cómo, pero decía muy bien, de verdad, si hay en un patio una fuente, resulta una fuente de agua, antes se le ponía una tapa de acero o de cemento y listo.
el agua seguía por debajo y tranquilo. Hoy no. Hoy si se le pone a los deseos, a las aspiraciones, a las búsquedas de la gente, si se les pone una plancha, estalla y es peor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No haciendo nada. Entonces, una fuente de agua que salga en un jardín y se la deje salir, inunda todo y tumba todo. Pero si se le canaliza, encuentra toda la riqueza. Entonces yo diría que sepamos distinguir en el joven lo que es su intuición a lo que es su desarrollo, que no se lo han educado. Y hay que educarlos desde abajo. ¿Me hago entender? Y ese es el papel, me parece a mí, del educador, que no es ahogar lo del joven, tampoco como es ahora, deje al niño hacer lo que quiera, que no se le puede decir nada porque lo traumatiza, sino que hay que orientarlo. ¿Me hago entender? Yo termino tengo una anécdota. Cuando yo empecé a dar clase en la bolivariana, pues decía esto, lo mismo, que hay que empezar de la vida, que hay que dejar correr la vida, que el placer es muy importante en la persona, que el placer no es malo, que los instintos hay que dejarlos salir, porque son la fuerza animal de uno, pero que había que orientarlos, que había que ir dándoles como un camino. Y entonces a la salida, que es una sensación ahí para los muchachos, llega uno y me dice: oíste, Fede, yo me doy cuenta que vos sos igualito a los demás curas, pero al revés. Y yo ¿por qué? Porque todos los curas empiezan diciendo: esto no se puede, esto no se puede, pero vamos a ver si le hacemos una rebajita. Y vos empezás diciendo: no, esto se puede, muy bien, hagan lo que quieran. Y después vas diciendo: sí, pero te terminan lo mismo. Y yo: no, hermano, no es lo mismo. Y yo: no, ¿cómo que no? Freud dijo que si uno reprimía los instintos, eso le hacía mal. Le digo: hermano, usted oyó cantar el gallo y no supo dónde. Porque Freud habla de una mala represión del instinto. Pero el principio de realidad es que yo tengo que partir de lo que estoy viviendo, que hay que dejarlo y orientarlo. Yo: no, ahí venís vos con todos los moralismos de los curas. Hay que dejar correr la vida, porque si no, uno tiene traumas que no se le curan en la vida. Entonces yo cogí y le pegué una palmada en la cara. Y me digo: ¿por qué me das? Me pegarle. Yo: ve, hermano, porque eso me da placer a mí. Cuando vos estabas hablando, me dieron unas ganas de pegarte una cachetada, y yo: este bendito no me entendió. Pero ahí mismo dije yo: no, yo tengo que respetarlo, yo tengo que dejarlo. Pero cuando vos dijiste que eso le iba a ocasionar a un trauma, dije yo: no, yo ese trauma me lo quito de una vez.